Ok, buenos días, ya estamos, nos quedan, me parece que 3 clases, ya con eso termináramos el módulo. El día de hoy vamos a revisar lo que son exodoncias. Bueno, nos toca primero del maxilar superior. A ver, creo que están abiertas las 2 clases. A ver. Ok, entonces en la última parte que nos toca revisar es en referencia a la exodoncia del maxilar superior. Habíamos revisado en la clase previa de la práctica los principios de la exodoncia y los diferentes instrumentos que necesitábamos para usar para realizar una exodoncia como tal. Ahora vamos a revisar un poco la posición del operador en relación al paciente y la técnica individual por cada diente, que es importante también. Como revisamos en la práctica, hay diferentes posiciones dependiendo de Ok, perdón. Entonces vamos a retomar la parte del exodoncia. Sí, habíamos revisado que hay diferentes posiciones en cuanto a sujetar el forceps. Hay diferentes forceps que estábamos utilizando. Básicamente les había indicado que hay 3 posiciones de forceps, 3 posiciones de las manos. Una posición que se utiliza para el maxilar superior, ¿sí? Y hay cómo utilizar siempre lo que son los 4 dedos y normalmente en el momento de la prensión el dedo índice va en la parte interna para generar la apertura y el cierre. Dentro de las posiciones del operador y el paciente vamos a tener justamente una escala gradual, unos grados que va a permitir relacionarnos cuánto la ubicación de la cabeza del paciente, la ubicación del plano oclusal, maxilar y mandibular, ¿sí? Y lo que es la posición del codo del operador, que también es importante. Ahora, como revisamos, inclusive habíamos visto que hay diferentes posiciones de las manos débiles o de la mano débil para separar el cuadrante. Podíamos utilizar la mano derecha, la mano izquierda o la mano débil, tanto con el dedo pulgar como el dedo índice, para empezar a separar y utilizar la mano fuerte para hacer el forceps.
En este caso, vamos a revisar la técnica para el cuadrante 1 o lo que son los dientes superiores del lado derecho. En la técnica de pie, ubicamos al paciente en una posición semisentada y aquí solicitamos al paciente que gire en relación al operador. Si observamos, tenemos la mano débil separando y la mano fuerte haciendo la aprehensión. ¿Qué tenemos que realizar? Una posición en la cual el plano oclusal del paciente está ligeramente con una angulación de 60 grados con el objetivo de permanecer recto en relación al ángulo de lo que es el brazo y el antebrazo formando el codo, ¿no? Eso permite que el codo esté a una altura similar donde va a estar trabajando el operador. Cuando vamos a la exodoncia de la zona anterosuperior, o sea, de canino a canino, hacemos un cambio en el cual el paciente deja de mirar hacia el operador y el paciente gira y mira hacia adelante para colocar su cabeza en posición recta. En la posición izquierda superior, en este caso hay un giro también hacia el lado del operador, el paciente, y hay un cambio de posición de la mano débil para permitir una buena visibilidad y hacer el movimiento de forceps. Y si se fijan, se mantiene lo que es la angulación con respecto al codo. Ahora, a lo que vimos en la práctica y el operador no mantiene siempre, eso es lo ideal, en la cual la muñeca no cambia mucho de posición para tener una posición correcta en la distribución de la fuerza. En el cuadrante inferior del lado derecho, este cuadrante cambiamos la posición del paciente, si se fijan, la cabeza se gira, pero también lo que ocurre es que el plano oclusal del paciente, el plano en este caso, se ubica casi paralelo al piso, ¿no? En cuanto al plano de oclusión. Y el paciente está de frente, un poco más lateralizado, y utiliza la mano en posición 2. Lo que está incorrecto y lo que yo considero es que genera una angulación así que es incorrecto. Lo ideal fuera subirle un poco más al paciente para que esta angulación sea recta y no tenga que doblar el paciente la mano. Para el cuadrante o para el sector anteroinferior, en este caso solicitamos que el paciente gire ligeramente su cabeza hacia abajo, se mantenga hacia el frente, en este caso con la mirada, y eso va a permitir que mejore la posición del brazo del paciente, aunque si vemos en la imagen todavía está con un ligero doblez, ¿no? Y esto idealmente tenemos que evitar y debe ser lo más recto posible. Entonces, en este caso, a diferencia de la parte izquierda inferior, solicitamos inclusive o pedimos que la silla baje un poquito para que sea más cómoda la angulación del brazo. Y también el cambio de mirada, a diferencia cuando estamos en el cuadrante izquierdo, el paciente gira ligeramente hacia nosotros y cuando estamos con la posición anteroinferior o en la zona anterior, el paciente tiene que mirar hacia el frente. En cuanto a lo que es el uso del forceps inglés, que tiene una diferente prensión del forceps, cambiamos un poco porque ya la sujeción del forceps nos permite
hacer una maniobra y podemos tener al paciente con la cabeza más recta en relación a la maniobra previa. También podemos hacer el tratamiento, como les mencioné, en la posición inferior del lado derecha con la posición no de lado o no adelante, sino posterior al paciente. En este caso habíamos revisado que debemos colocar la mano débil alrededor del paciente para separarnos y cambiamos la posición del forceps hacia nosotros. Ahora, en este caso va a permitir una posición cómoda en nosotros y debemos tener o ubicarnos justamente por delante para tener una visión directa de cómo estamos realizando la prevención de nuestro paciente. También hay como hacer ligeramente, como les mencioné, la posición previa que vimos previa antes. En el cuadrante del lado izquierdo inferior podemos realizar la técnica desde el lado izquierdo, desde atrás, pero un poco nos ponemos ligeramente más hacia atrás, ¿sí? Pero mantenemos la visión para ver la zona. Y aquí tenemos que la mano débil se encuentra separando, utilizando el dedo pulgar y teniendo la estabilidad con el dedo índice. Algo que también algunos autores recomiendan, si se fijan, es que el autor está sujetando con los dedos la barbilla para tener una estabilidad. En la técnica sentado, colocamos al paciente lo más abajo posible para que su boca esté a nivel del codo del cirujano y en este caso mantener siempre igual la visión directa de donde vamos a sujetar con el forceps. Igual, si se fijan el detalle, el cirujano está 2 dedos fuera y el dedo índice por dentro para permitir una correcta sujeción. Para los dientes superiores solicitamos que el paciente se incline hacia atrás ligeramente en una angulación de 60 grados aproximadamente y mantenemos lo que es la prensión del forceps juntamente con la separación de los dedos. Para los dientes inferiores es preferible colocarnos por atrás del paciente, ¿sí? Y igual hacer una sujeción de la pieza dental con el forceps. Para los póster inferiores, el cirujano puede estar lateralmente y hacer la sujeción de lo que es la pieza dental, igual siempre apoyado con la mano débil y con visión directa. Para el sector del lado izquierdo es bien dificultoso hacerlo desde adelante, entonces lo ideal es que el operador se encuentre hacia atrás, utilice dedo pulgar, dedo índice y en este caso el dedo medio sujeta la barbilla. Y aquí ya el operador se encuentra sujetando el diente, por eso los 4 dedos se encuentran por fuera. Y cuando usamos un forceps tipo inglés, la posición preferida también es por detrás del paciente. En el lado posterior inferior de la mano se ubica para generar un buen control al paciente los dientes póstero inferiores. Ahora, algo que siempre es importante recordar es
que los diferentes forceps que revisamos en la práctica, en las clases previas, tienen una angulación dependiendo de la distancia que están de la zona anterior. Entonces, mientras más van hacia atrás, el forceps tiene que ir con diferentes angulaciones con el objetivo de mantener el eje radicular correcto en relación de las valvas, ¿no? Entonces, en los forceps anteriores, normalmente, por ejemplo, el 99 utiliza un forceps recto y los forceps inferiores van a utilizar un forceps que tiene recto en el sentido de la parte activa con la angulación para los dientes inferiores. Ok, cuando estamos frente a las técnicas ya de hacer una extracción dental, debemos siempre combinar, yo digo siempre tres cosas. La historia clínica es la revisión de lo que se indica al paciente que tiene que realizarse. Segundo es conversar con el paciente y establecer qué diente tiene que quitarse y que el paciente entienda por qué es eso y estar de acuerdo. Y lo tercero que tiene que ocurrir es que usted verifique en la radiografía que ese diente sí necesita quitarse. En ocasiones es importante hacer esto porque el paciente a veces no entiende o no coincide lo que el paciente piensa con lo que el paciente necesita. Hay casos en los cuales encontramos, por ejemplo, un tercer molar que necesite retirarse, pero el segundo molar esté en peores condiciones y hay que quitar el segundo en vez del tercero. Entonces, son condiciones que pueden llegar a tener problemas en cuanto a necesitar hacer una técnica diferente de extracciones. Tienen que ser de acuerdo, tanto lo que necesita el paciente como lo que piensa el paciente que necesita y lo que vemos en la parte radiográfica, ¿no? No siempre coinciden, pero es importante establecer que esa condición sea correcta. Bueno, y luego la parte sistémica que ya hemos hablado muchas veces que no vamos a retomar. Una vez que elegimos qué diente tenemos que quitar, tenemos que verificar el tipo de instrumental que vamos a usar, si usamos solamente una exoncia simple o vamos a necesitar un material de tipo rotatorio. Para la técnica del incisivo central, normalmente se utiliza un elevador recto y un forceps recto 199 es el elegido, aunque también se pudiera adaptar, usar el 150 superior. ¿Cómo es el forceps ideal? El forceps 99 tiene una parte activa que tiene un aspecto rectangular con caras internas cóncavas, y eso permite adaptarse bien a la superficie convexa de los dientes incisivos superiores. Hay varias posiciones de la mano, esa es la que a mí me parece ideal, aunque yo prefiero, a diferencia del gráfico, colocar el dedo pulgar a nivel de lo que es la cara oclusal, no tanto la cara oclusal, perdón, sino en la parte palatina para sentir la presión que se ejerce, ¿no? Entonces, es importante para mí ese movimiento. Y la separación a nivel de la parte radicular para permitir una buena visión. Ahora, la parte clave de los principios nos marca que debemos mantener el eje del diente en relación a la valva del forceps, ¿sí? Es importante esto, debido a que la fuerza sí se transmite de forma correcta hacia la raíz. Entonces, lo ideal es hacer la prensión y ubicar el forceps en este sentido para mantener el eje del diente dirigido a la fuerza. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Obviamente, verificar la dirección del ápice y la presencia del conducto nasopalatino para no equivocarnos.
Ok, en cuanto a la técnica de la exodoncia, ya vimos en clase, en la práctica, el primer paso siempre debe ser la prensión, ¿sí? Una vez que hacemos una buena prensión con las puntas a nivel del cuello dentario, ya hacemos un primer movimiento siempre hacia apical, ¿sí? Un movimiento de impulsión. Y mediante el movimiento de impulsión empezamos los movimientos de lateralidad. Con el sentido antero-posterior, primero hacemos hacia vestibular, luego hacemos hacia lingual o palatino, manteniendo la prensión a este nivel, ¿no? Y el segundo movimiento que se realiza es un movimiento de tipo rotacional. Una vez que se hacen los movimientos de forma seguida, se logra la abulsión, se deja de hacer el movimiento tipo apical y se cambia un movimiento de tracción hacia la parte del plano oclusal. El incisivo lateral, podemos usar el mismo material. Tenemos una leve diferencia en cuanto al eje radicular. Normalmente el eje radicular del incisivo lateral se puede ubicar ligeramente más a lo que es palatino y distal, ¿sí? Entonces, habría que revisar radiográficamente qué tanto es para ver el tipo de movimiento, si podemos realizar un movimiento más amplio o no, por la ubicación que tiene y aparte el tamaño de la raíz. Bueno, estoy exagerando, pero normalmente la raíz de lateral tiene la misma longitud, pero es más delgada. Igual, la posición del forceps, idealmente el 99, colocación de lo que es el aspecto del diente para permitir una colocación adecuada del forceps. En cuanto a la técnica del canino, podemos utilizar el mismo material, el 99 o el 151. El movimiento, bueno, igual, la técnica es igual. Primero una prensión, un medio de impulsión, un primer movimiento hacia vestibular, un movimiento para palatino, y normalmente puede hacerse un movimiento hacia paladar un poco más amplio y seguidos de un movimiento de rotación. Ahora, hay unas variantes poco frecuentes, pero podemos encontrar en los pacientes ápices de caninos que son bifurcados, ápices de caninos que son anchos, inclusive hay variantes raras que tienen la bifurcación inclusive más grande, ¿no? Normalmente la bifurcación del canino es solamente en el tercio apical. Entonces, yo he visto más o menos unos 3 caninos así, no es muy frecuente. Es importante verificar eso para evitar una fractura apical en la técnica de rotación, principalmente. La técnica de canino, vamos a ubicar el forceps en la zona lateral. Podemos tener esa posición de las manos o podemos tener la posición clásica que les indiqué, una mano en el vestíbulo y una mano en el proceso palatino. Siguiendo el eje radicular siempre es importante, verificando el ápice, y el canino se encuentra por lo general en una relación cercana con lo que es el seno maxilar y lo que es el techo y la pared lateral de las fosas nasales. Es algo importante de tener cuidado porque alguna variante anatómica o tamaños grandes del canino o una expansión del seno maxilar pudiera llegar a una comunicación. Siempre hay que tener cuidado respecto a eso. En la técnica del premolar, en este caso, se puede utilizar lo que es el elevador o el otro nombre que se utiliza principalmente en España, utilizan el término botador, y un forceps superiores de premolares propiamente se puede utilizar o es lo que se debería utilizar. Realizamos una prensión con el forceps en la posición apical, ¿sí?
Los movimientos vestibulolinguales deben ser exclusivos debido a que nos estamos enfrentando con una pieza dental que tiene tanto lo que es una raíz vestibular como una raíz palatina. Están contraindicados movimientos que sean de tipo rotacionales debido al riesgo de fractura. Y el movimiento debe ser vestíbulo-lingual de forma progresiva y lenta, ¿no? Ya cuando tengamos una luxación, lo que cambia es que dejamos de hacer el movimiento apical y cambiamos por un movimiento también de tracción, ¿no? Que es la parte importante. Y la tracción normalmente a nivel vestibular se va hacia adelante y hacia afuera. Ahí observamos un poco la técnica con otros gráficos, iniciando con el movimiento de prensión, movimientos vestíbulo-linguales cortos, y eso permite justamente una expansión a este nivel. Una vez que tengamos luxado, cambiamos el movimiento hacia un aspecto de tracción. También es importante, normalmente la raíz palatina tiene una relación un poco mayor que las otras raíces en relación al seno maxilar. Entonces, ahí vemos igual la posición del paciente, es la posición que a mí me gusta y recomiendo, separando lo que es el dedo índice con lo que fuera el vestíbulo, ¿sí? Y realizando una prensión de forma directa para permitir la posición. Ahora, se fijan, también indica es importante la colocación del pulgar para sentir la fuerza que vamos realizando y medir para que no sea insuficiente ni sea esta excesiva. Del segundo molar, del segundo premolar, el tipo de material es igual, usamos un forceps para premolares, también pudiéramos utilizar un forceps 150, perdón. La técnica es similar, tenemos la ventaja de que rara vez hay la presencia de una bifurcación y podemos presentar a veces un poco de dificultad si es que no se encuentra en la arcada, y ahí deberíamos utilizar un forceps diferente, que en ocasiones es un forceps tipo bayoneta, o apoyarnos más con el elevador o el botador recto. Entonces, ligeramente la angulación, lo que es, repito, es importante mantener es la dirección del eje del diente. Aunque tengamos una curvatura, esa curvatura se adapta para que la fuerza se transmita de forma directa. Si no, si se transmite erróneamente, se fractura y ya nos genera un procedimiento abierto, ¿no? La técnica del primer molar se utiliza en lo que son el forceps propio para molares, y dentro de los fabricantes hay forceps que son hechos tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. En la realidad, o lo que pasa es que igual usamos o tratamos de utilizar el forceps 150 para todo, pero lo correcto es que cada grupo dentario tenga el forceps para el cual fue diseñado. Pero bueno, se puede utilizar y a veces es un poco complicado tener todo el stock de forceps. Podemos iniciar la luxación con la colocación de elevadores rectos, distal y mesial, para generar unos primeros movimientos de lateralidad. Una vez que hemos logrado esos movimientos, podemos realizar la prensión. Igual siempre generar un primer movimiento hacia apical de impulsión, ¿sí? Eso nos permite hacer una desarticulación del diente y tener un contacto mejor entre la superficie del diente y la superficie del hueso. Los movimientos de lateralidad y palatino deben realizarse de forma sucesiva, o sea, de forma constante, hasta permitir que el odontólogo sienta un movimiento de luxación. Ahora, el otro movimiento que yo les había comentado en la práctica, bueno, después al final de revisar los gráficos vamos a ver. Entonces, aquí se ve reflejado
Bueno, la posición del paciente, dedo índice, dedo pulgar y la colocación de la mano del forceps. Un movimiento de impulsión seguido por movimientos de lateralidad de forma progresiva hasta lograr una expansión y una luxación a nivel dental. Ahora, lo que yo les había comentado en la práctica y recomiendan otros textos son los movimientos posteriormente a que tengamos un nivel ya de luxación, el movimiento que hagamos de rotación y el movimiento de circunducción. Si queremos revisar lo que vimos en la práctica, el movimiento de circunducción lo que hace es trata de representar lo que es una pirámide truncada con el objetivo de cuando queramos hacer los movimientos, cada una de las raíces, eso representando lo que sería el ápice, cada una de las raíces genera una presión contra el hueso y eso permite el retiro. Entonces, algunos textos lo indican que solamente deberíamos hacer un movimiento de luxación, pero otros textos, en cambio, y a mí me agrada hacer movimientos cortos de rotación y antes de hacer la exodoncia completa, luxar de manera definitiva con movimientos de circunducción. La técnica del segundo molar es similar. Normalmente el segundo molar es ligeramente de menor tamaño que el primer molar y la resistencia del diente es menor. La técnica es similar, una impulsión, luxación y podemos utilizar los movimientos de rotación y circunducción. Ahora, respecto a la pregunta que me han hecho, voy a bajarme una radiografía para mostrarles. Entonces, obviamente, las técnicas de la exodoncia con forceps están hechas hasta el segundo molar. Eso no quiere decir que en ocasiones haya como utilizar un tercer molar para generar, perdón, un forceps para quitar un tercer molar, pero no es lo adecuado. Y yo, si quiero tener un número, probablemente haya hecho una exodoncia de un tercer molar con forceps unas 3 veces en toda mi práctica profesional. Ok, entonces lo que les quería mostrar justamente es esto, ¿sí? Esta es la imagen de un paciente que está cursando un tratamiento de ortodoncia. En este caso, habría que definir cuál es el diente que deberíamos quitar, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando un poco diferente porque estamos hablando un poco de ya técnicas quirúrgicas, no exoncias simples, pero lo recomendable en este caso, y yo le dije al paciente, es remover este tercer molar y remover este segundo molar. Colocar un microimplante o microtornillo para generar que estos dientes se verticalicen. Entonces, en ocasiones no es recomendable quitar los terceros molares porque el segundo molar tiene un pronóstico malo, ¿no? Pero es importante explicarle al paciente y que el paciente nos entienda
de por qué tomamos la decisión. Igual, el paciente pudiera decir, ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero hacerme más ortodoncia y quiero que me quite estos dientes. Entonces, ahí viene un poco en la parte ética de si nosotros estamos dispuestos a hacerle algo que el paciente quiere, pero que le va a perjudicar a largo plazo, ¿no? Entonces, esto ya es un poco decisión de cada uno. Nuestra responsabilidad siempre es darle la mejor opción al paciente, aunque a veces, como este caso, las decisiones son un poco difíciles en lo que se tuviera o no que hacer. Ok, ¿alguna otra duda respecto a lo ex 11 del maxilar superior? Abro micrófono o por el chat pueden hacerme preguntas.